Esta presentación está dedicada a la visión de mundo, las visiones de mundo, un contenido que ciertamente yo procuro demorar en el curso de apreciación de cine, pues considero que primero hay que afinar una serie de familiaridad, una cierta familiaridad con los procedimientos propios a la narración o al relato cinematográfico antes de dirigirnos a lo que generalmente resulta más evidente para nosotros como espectadores, que es lo que nos están contando. Y las visiones de mundo o la visión de mundo, creo que las dos pueden valer, depende de lo que estemos hablando, eh, justamente es algo ligado a ese contenido, ese mensaje del cual hablamos casi desde el arranque cuando nos preguntan sobre un filme, cuando recomendamos o nos recomiendan una película. Querías advertir que cuando yo estoy hablando de visiones de mundo, yo estoy pensando en una operación, por eso el plural visiones, una operación en la cual hay encuentros y desencuentros. Eh, Hay encuentros y desencuentros, hay coincidencias y a veces no coincidencias entre diferentes maneras de concebir la estructura que sostiene el mundo. Bueno, digamos que vamos a ver una película. Podemos plantearnos una serie de preguntas y todas ellas nos van a estar aproximando a la visión de mundo que sostiene este filme. Estamos hablando entonces de la visión de mundo del filme. Nos podemos plantear como pregunta cuál es el mensaje de la película, o mejor dicho, incluso los mensajes que permite transmitir esta película. Sin embargo, podemos agregar otro tipo de preguntas. Podemos preguntarnos, y eso no es exactamente apuntar al mensaje, pero sí es apuntar al, a la diégesis, al universo que soporta ese mensaje. Podemos preguntarnos, podemos examinar si en esta película nos precisan la edad, el origen social, la profesión, la etnia o las motivaciones de los protagonistas, él o ella. Y, más importante, ¿qué rol juega todas estas precisiones? ¿Qué roles juegan en la construcción del relato? Es decir, ¿resulta o no importante para el relato la etnia? ¿Las motivaciones están vinculadas de alguna manera con el origen social? ¿Es que la profesión juega un papel dentro de la historia que me están contando? ¿La edad resulta importante o es simplemente una cuestión de contexto? Bueno, puede ser que jueguen un rol. Examinemos, preguntémoslo frente a cualquier película que estemos mencionando. Las películas muy frecuentemente desarrollan operaciones de identidad, pero al hacerlo fabrican, fabrican la diferencia. Entonces uno se podría, cuando digo fabricar la diferencia, esto es distinto al uno, al idéntico, al héroe, por ejemplo, o a los héroes, o a los que acompañan al héroe. ¿Cómo es que la película fabrica esa diferencia? Y más importante, ¿qué ocurre con lo diferente? ¿Es que lo diferente se transforma en lo idéntico? Es decir, hay una evolución del villano para transformarse en bueno, por decirlo de alguna manera. ¿Es que lo diferente resulta derrotado? Que es diferente, que es una cosa distinta a que lo diferente sea asumido por lo idéntico. ¿Es que acaso lo diferente es vencido? Es decir, de pronto el relato es una historia de la anulación de lo diferente o de una exaltación de lo diferente. No sé, pueden ocurrir tantas cosas. Las películas en esta cuestión de describir etnia, profesión, origen social, etcétera, es muy interesante ver cómo específicamente tratan la diferencia de género. ¿Qué roles atribuye la película a los hombres, a las mujeres, o incluso, vamos más allá, aunque sean menores los casos, a las sexualidades alternativas, a los géneros diferentes de la cuestión binaria de hombres y mujeres? El relato sugiere alternativas al mismo tiempo. Es decir, este relato habla principalmente de hombre, héroe, y la mujer que aparece en la historia no es exactamente heroína. Acompaña al héroe, pero no es heroína. Sin embargo,
¿El relato sugiere la posibilidad que el personaje femenino también sea heroína? ¿O el relato anula la posibilidad por cómo se desarrolla? No sugiere en ningún momento la posibilidad que la mujer sea también heroína. Veamos. Volvamos a ver la película con estas preguntas. ¿Aparece el Estado? ¿Qué papel juega el Estado en este relato del que estamos hablando? Y cuando hablo Estado me refiero ¿es que acaso vemos a los personajes viviendo en una favela, en un barrio urbano marginal, en el cual no llega en ningún momento ningún tipo de asistencia o colaboración? ¿Es que de pronto la policía, también representante del Estado, tiene un papel? ¿Qué tipo de papel? ¿Los servicios de salud? ¿Qué significa que el personaje, el trabajador o la trabajadora social llegue ahí a destruir un hogar o a salvarlo? Porque en principio también es el Estado actuando. Es decir, ¿hay o no Estado en este relato? El aparato judicial, ¿cómo funciona? ¿Es efectivo o no? Volvamos a ver nuevamente esta película en la que ustedes están pensando con estas preguntas. Pongámonos un poco más abstractos. ¿Cuáles son las causas que mueven y que resuelven la historia? Y yo planteo preguntas muy puntuales. ¿Son causas humanas o naturales? Es decir, conscientes, producto de una voluntad, o azarosas. ¿Son individuales o son colectivas? Es decir, ¿un solo personaje mueve el relato o estamos hablando de una masa moviendo el relato? Las causas son fundamentalmente emocionales o racionales. Por ejemplo, no sé, eh, Avengers, Infinity War, el Capitán América enfrentándose a Thanos, le ataja el golpe, Thanos se sorprende. Dentro de la lógica del relato, él no podía aguantar ese golpe. ¿Cómo es que el Capitán América lo sostuvo? Porque él tenía la voluntad de atajar el golpe. A eso me refiero, a una causa más bien emocional y no necesariamente racional. ¿Cómo son? ¿Son emocionales o racionales las causas que mueven el relato? ¿Es la voluntad de hacer el bien o simplemente cómo funciona la misma verosimilitud construida por la narración? Son cosas por examinar. ¿Qué es lo sagrado en la película? Es otra pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo sagrado? Cuando hablamos de sagrado, lo sagrado es aquello que no puede ser manchado, aquello que no puede ser tocado, aquello que tiene que preservarse. En algunos relatos o en algunas cosmogonías, en algunas maneras de entender el mundo, lo sagrado sería la vida. Pero lo sagrado también puede ser, dentro de otro aparato axiológico, puede ser, además de la vida, por ejemplo, la virginidad o la propiedad privada o la vida solamente la del inocente. Pero la vida del villano, del malo, por decirlo de alguna manera, no tiene por qué ser, no tiene por qué ser sagrada. ¿Cuál fin justifica qué medios en esta película que es de la que ustedes están pensando? Es decir, ¿es posible mentir con tal de hacer el bien o no es posible, según esta película? ¿Posible matar a una persona con tal de salvar miles o no es posible hacerlo? ¿Es posible engañar o no? Nuevamente, para lograr, digamos, qué cosas se pueden hacer dentro de esta película por parte de los personajes, del personaje protagónico o de la tesis que la película está lanzando por ahí, defendiendo, cuáles medios son lícitos según un determinado fin. Incluso podríamos preguntarnos, ¿es que la película nos sugiere o nos dice explícitamente algo respecto a el matrimonio, un matrimonio o una relación de pareja distinta a la heterosexual? ¿Es que el relato de alguna manera nos presenta, nos ofrece una aproximación a la pena de muerte? ¿Cuál es el valor vida? ¿El valor amor? ¿Cómo juegan con él? ¿Qué alternativas nos ofrecen? Entonces son cosas que podemos plantearnos como preguntas ante una película y que tienen que ver con la visión de mundo que la soporta. Por supuesto, le parecerá a cualquiera de ustedes, y estaré yo muy de acuerdo, que esto supone, es decir, plantearse ese tipo de preguntas supone invertir la que ha sido hasta ahora la lógica del curso de apreciación de cine, que
procurado, que he pretendido compartir con ustedes. Sin efecto, hay un cambio en la lógica que, como yo les decía, estaba demorando. Es decir, es importante aproximarnos a lo que se llama, lo que yo llamo, ciertamente, la visión o las visiones de mundo que hay dentro de un relato, pero antes de eso había que familiarizarse con los procedimientos propios del cine. Aquí están las lógicas. Es decir, yo inicialmente o hasta ahora, y no es que vamos a abandonar eso, les, les proponía reconocer las imágenes y sonidos de un filme, reconocer cómo estas imágenes y sonidos estaban estructuradas en un guión, cómo optaban por un cierto modo, para dirigirse al espectador y construir un contenido. O construir un contenido en la mente del espectador, también podría decirse así. Ahora, ¿qué estaríamos haciendo? Estaríamos reconociendo más bien tanto el contenido como la actividad axiológica del espectador primero, y desde eso tal vez procurar explicarlo a partir de la estructura y el modo, las imágenes y los sonidos. Pero aquí estaríamos hablando primero, inicialmente, justamente de los contenidos. Bueno, veamos algunas cosas que pueden facilitar esta aproximación, llamémosla inversa, a lo que hemos conversado hasta ahora en el curso. ¿Qué sería la visión de mundo? Eh, la visión de mundo sería cómo se entiende, es decir, cómo se ve, cómo se aprehende el mundo, y por tanto, como yo lo aprendo, como lo llevo de esta manera, yo lo expreso en consecuencia. Yo entiendo que el mundo funciona de tal manera, cuando yo hablo con un amigo o amiga respecto al mundo, o sea, respecto a las cosas del mundo, no hay que ser tan abstracto, cuando yo le hablo al amigo o a la amiga respecto a la justicia, respecto a la relación de pareja, respecto a las estructuras económicas, respecto a las estructuras, las relaciones étnicas, etc. Yo estoy compartiendo con él o con ella, estoy expresando eh, cómo yo lo aprendí. Yo lo ofrezco para que lo vea, para que a su vez esta otra persona lo aprenda. ¿Qué sería este entender, aprender el mundo? Es decir, según cuál lógica concibo yo este mundo. Y cuando hablamos de lógica es, por ejemplo, causalidad, es decir, una lógica clara en nuestra concepción del mundo es las causas y los efectos. ¿Cómo funcionan esas causas y efectos? ¿Requerimos siempre incluirlas? ¿Qué caracteriza esas causas y efectos? O también la teleología. La teleología es la idea de que las cosas tienen un final, que van hacia que van hacia algún punto, que tienen un propósito. Eso es teleología y uno puede concebir que el mundo funciona así. La noción de progreso, desarrollo, responde a una cuestión teleológica. Muchas éticas funcionan según una concepción teleológica. Muchos aparatos religiosos funcionan según la idea de una teleología, hacer el bien, el fin del mundo. También, bueno, tienen que ver con esta lógica. Y este mundo aprendido, ¿según cuál lógica? También según cuál axiología. Cuando hablamos de axiología tiene que ver con los valores. Aquí quiero advertir que no existe, bueno, depende también desde dónde estemos hablando, pero muchos investigadores de la axiología dicen que no existen antivalores, simplemente hay valores en oposición. El valor sería el recurso, el dispositivo, a través del cual yo escojo lo bueno o lo malo. Yo escojo lo correcto o lo incorrecto, lo deseable o lo indeseable, lo bello o lo feo. Lo que para mí puede ser un valor, para otra persona puede no serlo. O puede preferir otras cosas como valor. Por ejemplo, la oposición tan ya añeja y todavía vigente entre comunismo y capitalismo, de pronto muchas veces lo quieren presentar la oposición entre lo que más valoro es la libertad y lo que más valoro es la igualdad.
Un poco mentira, porque realmente no todo, por lo menos en la práctica, finalmente el comunismo no fue igualitario y a todas luces el capitalismo en la práctica no es por definición eh, amigo de la libertad. Pero bueno, el asunto es cuáles son los valores privilegiados en este mundo, en cómo yo concibo este mundo. En una película, en el momento, en una película no, en la experiencia de ver un filme, interactúan dos visiones de mundo. Es que por un lado está la visión de mundo del filme propiamente. La película que estamos viendo tiene una manera de concebir el mundo, que dice muchas cosas sobre este mundo y otras cosas las deja sin responder. Algo importante, en una película clásica me va a decir muchas cosas sobre el mundo. Porque es la película clásica, la película según el paradigma clásico, procurará tener una diégesis sólida, verosímil, y para ello necesita un mundo detallado. ¿Cómo se construye esa visión de mundo? Y esto es fascinante. No es solamente una persona la que está ahí. En una película participan siempre varios, bueno, siempre no. Hay algunas excepciones de gente de una película hecha por una sola persona, pero bueno, generalmente en la película participan muchas personas. Entonces, probablemente la visión de mundo es la amalgama no siempre bien estructurada, la amalgama no siempre acabada de la visión de mundo del productor, del realizador, del guionista, incluso los actores y actrices. Puede ocurrir que una película puje por un mensaje, por ejemplo, respecto a las relaciones étnicas desde el guión, pero resulta que el director tenga otra idea respecto a las relaciones étnicas. Y entonces lo que cuenta la historia entra en colisión con el cómo presenta la historia la cámara. Se me ocurre una película como Historia Americana X, que tiene un guión contra el racismo, pero una puesta en escena que es en alguna manera racista por su aproximación a los personajes blancos y los personajes negros. Es una contradicción que chilla, que suena ahí eh, cuando uno ve la película. Puede ocurrir. Y todo eso junto a la visión de mundo de la película. Como les digo, son varias cosas reunidas, o pueden ser varias cosas reunidas. Por eso yo decía que a veces la visión de mundo de la película puede tener algunos elementos deliberados si la película quiere contar tal mensaje, pero también puede haber otros que son simplemente sintomáticos, implícitos, accidentales, por decirlo de alguna manera. Esa es una visión de mundo, la de la película. Hay otra visión de mundo, que es la que uno tiene como espectador. O sea, yo antes de ir a ver antes de empezar a ver una película, yo ya tengo una idea sobre cómo funciona el mundo. Tengo una manera de entender el mundo. Puede ser que haya algunas cosas sobre las cuales no me he detenido a pensar. Puede ser que no tenga opinión sobre el conflicto con la ETA en el País Vasco, en España. No tengo opinión, veo una película y probablemente mi escasa opinión, mi escasa visión de mundo, la escasa información que manejo sobre ese conflicto va a entrar en diálogo y se va a nutrir con lo que me está presentando la película. Puede ocurrir. O puede ocurrir que yo tenga ya una visión muy sólida respecto a lo que opino sobre algo, no sé, pena de muerte, eh, funcionamiento del Estado. Pues si yo tengo ideas claras sobre eso, veo la película y se encontrarán y se desencontrarán la visión de mundo que me está proponiendo la película con la mía propia. Así funciona en la experiencia de ver una película. Esto es algo que ya habíamos visto en una presentación previa. Probablemente en futuros semestres yo voy a eliminarlo de la presentación de estrategias de apreciación de cine para enfatizarlo acá. Recuerden que Borwell nos hablaba de 4 significados en una película. El referencial, que era fundamentalmente el cómo se cuenta la historia que está siendo contada. El explícito, que resumido podría ser como el mensaje que los creadores de la película querían transmitir a partir de ese significado referencial. El implícito, ya hay un mayor espacio para la interpretación, son unos mensajes que no están, que no se ven
en una lectura superficial del relato, a veces se expresan a través de pistas o símbolos, a veces pueden revelar contradicciones en el mensaje explícito, ¿verdad? Como les decía en la película Historia Americana X, hay un mensaje explícito respecto a las relaciones raciales, pero la puesta en escena, el trabajo de la cámara, la fotografía, nos ofrece otros mensajes implícitos. Y el sintomático, como les decía, es de alguna manera la expresión de la visión o de las visiones de mundo de las diferentes personas que participaron en la película y que son habitantes de un momento sociohistórico, ¿verdad? Entonces, esto que está ocurriendo en el mundo, de alguna manera, eh, permea la producción del filme y la película resulta, no intencionalmente, síntoma de un determinado momento. Bueno, esto nos permite un poco abordar la visión de mundo. Continuemos con algunos elementos que tienen que ver con el paradigma clásico, me parece muy importante. Okay, las películas clásicas son películas de mensaje. ¿No? Son películas que procuran tener un mensaje claro. De la misma manera que procuran contar una historia de una manera bastante eh, explícita, clara, ¿no? O sea, son transparentes, no quieren complicarnos. Ok, esta manera de narrar de la película clásica contribuye a generar un espectador, digámoslo, va a sonar feo que lo diga así, perezoso. Todos nos lo dan, incluido el mundo que está siendo representado, todo detallado, todo consolidado. Así, está perfecto. Ya, lo asumo, me lo trago completo. El paradigma clásico apunta, o sea, busca un tipo de espectador que es ingenuo y en todo caso estimula esa ingenuidad. Esa ingenuidad pasa por el hecho de que el espectador, si se puede, no distingue, eso es lo que procura la película con la transparencia, no distingue entre la visión de mundo del filme y la visión de mundo de la propia. La visión de mundo del filme y la visión de mundo mía son la misma. Las películas me cuentan que los personajes latinos son de tal manera o de la otra y yo termino pensando lo mismo o yo pienso lo mismo. No hay contradicción. ¿Cómo logra esto? Pues las películas clásicas son verosímiles. De manera que eso que veo allá parece tan real que si yo no tengo información para contrastarlo, creeré que esa es la realidad. Es decir, yo veo Jurassic Park y aparece San José y parece Puerto Viejo, yo tengo como contrastarlo porque conozco San José y, y sé que no es así. Pero si alguien no conoce San José, si alguien está en Estados Unidos o en Europa y ve Jurassic Park, la película del 93, la primera, y ve ahí a San José, en su visión de mundo, en su manera de entender cómo es la geografía, cómo es el mundo, creerá que San José es así. Porque es un espectador ingenuo, además, que creerá lo que está ahí en esta diégesis tan sólida, tan realista. Otra cuestión que tiene es que este espectador ingenuo, que se enfrenta a un relato totalmente realista, verosímil, se encuentra también con relatos, que son los del paradigma clásico, que tienen generalmente una lección, un mensaje, un sentido. Es el realismo romántico. Las cosas como son y las cosas como deberían ser, el final feliz. Entonces, ¿qué pasa con el espectador ingenuo? Que puede llegar a pensar que el mundo tiene que ser así, o que es así. Yo creería que sí tiene que ser así. Yo sí creería que lo ideal sería que el mundo siempre tenga finales felices, pero no siempre lo tiene. Y no todo tiene un sentido. Es mi opinión. Perdón. El asunto es llegar a pensar que como en las películas todo tiene un sentido, en la vida real todo tiene que tener un sentido. ¿Por qué? Porque la película es así. Porque en la película todo eso es verosímil, está consolidado. Porque en la realidad no también, si también es causal. Si también es real. La realidad es real. Es tautológico decir eso, pero así es. ¿Qué es lo que pasa también con el paradigma clásico? Que el paradigma clásico es detallado, es convincente, es verosímil, es perfecto para adoctrinar.
Eh, las películas clásicas tienden a ser el modelo perfecto para hacer una película propaganda. La película clásica, el guión clásico, requiere para funcionar que las causas sean personales y que los personajes estén finamente caracterizados psicológica y sociológicamente. Okay. ¿Qué pasa cuando esa caracterización tan detallada hace parte de un relato, bueno, si lo vemos desde una perspectiva ya ideológica o axiológica? Bueno, nos damos cuenta que tenemos que tener un héroe. Y como es película clásica, tenemos que ponerle una etnia, tenemos que ponerle una edad, tenemos que ponerle una religión, tenemos que ponerle una profesión. Y de pronto nos damos cuenta que, eh, como todas las películas clásicas necesitan hacer esa caracterización, y todas procuran apuntar a su principal público, y su principal público en el caso estadounidense serían blancos, gente de 20 a 40 años, de ahí no, casi todas las películas son con protagonistas así, o sea, dejan por fuera una serie eh, de etnias, de profesiones, de edades. El problema no es que una película lo haga, el problema es que la hacen una después de la otra. ¿Cuántas películas de Marvel tuvieron que pasar para que hubiese una película protagonizada por un personaje femenino? Es más, ¿cuántas? La Viuda Negra. Ah, no, soy ya, perdón, Capitana Marvel. 23, 22 películas tuvieron que pasar. Eh, ¿Cuántas películas tuvieron que pasar para llegar a un héroe que no fuese, a un héroe protagónico que no fuese blanco? Y estamos hablando de películas de Marvel. Si estamos hablando de películas de superhéroes, me parece que hasta los 90 con una película que se llama Hombre Meteoro, que fue un fracaso de taquilla, y después, hasta por ahí del año 2017, 2018, con Black Panther, no había superhéroes afro-norteamericanos. E incluso sumemos de que Black Panther no es afro-norteamericano, es africano, de Wakanda. Ok, el problema es cómo esta caracterización que pide ser específica, finalmente lo que hace es terminar subrayando ciertos caracteres sobre cómo funciona el mundo. Es Estados Unidos quien nos va a salvar de la amenaza extraterrestre, por ejemplo. El protagonista es blanco y el amigo es afro-norteamericano, no al revés. No sé, ahorita vamos a poner algunos ejemplos. Otra cuestión que ocurre es que como las películas clásicas, dentro de la misma estructura para funcionar, requieren la lógica de un protagonista y un antagonista, y como ambos requieren ser finamente detallados, entonces, bueno, sí, bueno, y además los personajes tienen que estar construidos de manera que sea claro la distinción. Ok, tengo un protagonista norteamericano, el antagonista ojalá que no sea norteamericano, ojalá que tenga otro acento, no hay que confundirlos. Si el protagonista es de rubio, el antagonista de cabello negro, cosas así. Es decir, es una necesidad del guión, como está construido el guión del paradigma clásico, el detallar. El asunto es que al hacerlo, este detallar, lo que hace es retomar muchas veces los prejuicios y confirmarlos. Es el problema, que los confirma. Y los espectadores que somos ingenuos o perezosos, asumimos ese confirmar del estereotipo. Por eso se apuntaba acá, las películas clásicas se prestan, no digo que todas son así, se prestan para el estereotipo y se prestan para el maniqueísmo. ¿Qué es el maniqueísmo? El maniqueísmo es yendo literaria, digamos, en historia de las religiones, el maniqueísmo era una corriente religiosa digamos, llamémoslo lo que sería ahorita Medio Oriente, ¿verdad? El Imperio Romano, la actual Turquía, la actual Siria, la actual Irán, me parece que todavía también una parte del actual Irak. Estoy hablando del siglo 3, 4. El maniqueísmo concebía, digamos como que el universo funcionaba entre la oposición del bien y el mal. Ok, maniqueísmo sería, ya más allá de la cuestión de las religiones, maniqueísmo sería concebir el mundo como blanco o negro, sin grises, buenos y malos. Mi bando y el bando contrario.
nada más. ¿Ok? Las películas clásicas se prestan justamente para este tipo de operaciones maniqueístas. Algunos casos interesantes, digamos, son ejemplos que he ido recogiendo desde hace algún tiempo. Pueden haber más. Voy a mencionar estos simplemente para que vean algunas operaciones de cómo funciona la visión de mundo. Vamos con el más viejito. Primero, Katharine Hepburn. Katharine Hepburn es la actriz que más veces ha ganado el Oscar. Actriz y actor, digamos, cualquiera de los dos, hombre o mujer, nadie ha ganado tantos Oscar como ella en interpretación. Ella lo ganó 4 veces, las 4 veces como mejor actriz protagónica. Una vez en los 30, 2 veces en los 60 y otra en el 80, todavía muy mayor. Okay. Si alguien ha visto la película El Aviador de Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Katharine Hepburn aparece como personaje, es interpretada por Cate Blanchett, de hecho ganó el Oscar de Mejor Actriz de Reparto, Cate Blanchett, por interpretar a la gran Katharine Hepburn. Katharine Hepburn, la verdadera, digamos, el personaje histórico, ella era actriz, ella era de clase alta, ella era una mujer muy, además de muy guapa, muy inteligente, era muy sofisticada, gran lectora, muy culta, etcétera. Una mujer muy independiente además. O sumando todo esto, una mujer muy independiente, perdón. El asunto es que ella, a partir de los años 40, empezó a ser contratada. No, tal vez desde los años 30, porque hay una versión de Mujercitas donde ella es la protagonista. Ella empieza a hacer una película tras de otra, a representar algo así como las feministas. Es decir, hay una película, tiene que ser una feminista, contratemos a Katharine Hepburn. ¿Por qué? Porque ella de todos modos es feminista. O eso parece, es una mujer independiente, es una mujer que no se deja, una mujer inteligente, etcétera, ¿ok? Entonces, hay una serie de películas donde sale Katharine Hepburn, donde ella es ese tipo de mujer, justamente, una mujer fuerte. Pero ¿qué es lo simpático? Tenemos una película como La Mujer del Año, Woman of the Year, una película creo que es de George Stevens, del año 42, 43. Woman of the Year es esta mujer que es una feminista, es una periodista, en un momento importante de la película, en reconocimiento a toda su carrera, la nombra la Mujer del Año en Estados Unidos. La película es una comedia romántica, la presenta cómo conoce a bueno, el que va a ser su marido, cómo se casan. Eh, el marido es muy hombre, comillas, un hombre tosco, periodista deportivo, no tan sofisticado como ella, pero se aman. El asunto es que en algún momento del relato nos damos cuenta que ella, por ser una activista de los derechos de la mujer, descuida a su marido. Y en algún momento ella, como es una activista de los derechos humanos también, adopta un niño, pero ella no lo cuida. Y eso se lo reprocha el marido. O sea, está fallando como madre también. Estoy hablando del relato, ¿verdad? El relato de Woman of the Year. La película finalmente le reprocha o le dice a ella, perdón, ella además tiene una tía que es también feminista, que en algún momento le cuenta cómo, por ser activista, nunca se pudo unir al hombre que amaba. Y ya cae en la cuenta que está tan preocupada por ser una mujer pública, activa en el espacio político, que está descuidando el espacio privado y que va a ser infeliz. La película nos pone la disyuntiva, o le pone la disyuntiva al personaje y a uno como espectador lo ve. ¿Es feliz o es infeliz siendo feminista? El cierre de la película es ella haciéndole el desayuno al marido. ¿Qué pasa con La Costilla de Adán? Señalo que la Mujer del Año es una película lindísima, pero este relato, digamos, el contenido es cuestionable. Como también podría ser en la Costilla de Adán, que es una comedia romántica, una comedia magnífica de George Cukor, con los mismos dos actores, Katharine Hepburn y Spencer Tracy. ¿De qué trata en este caso? Los dos son abogados, ella es abogada defensora, él es fiscal. Leen en el periódico que una mujer
sorprendió a su marido con otra mujer, o sea, siendo infiel, y le disparó, no lo mató. Y ella, que es feminista, le parece que ahí hay una cuestión machista y decide defenderla. Y lo peor es que decide defenderla sabiendo que va a ser el marido, el fiscal, que la tiene que acusar, porque fue asignado como fiscal para acusarla por intento de asesinato. Entonces empieza como una rivalidad entre los dos esposos, eh, que en algún momento termina afectando el mismo matrimonio. La película le da la razón al marido. La película dice, aquí no hay machismo, la chavala trató de matar a alguien, hombre o mujer, es intento de asesinato. Eh, la película va presentando también cómo, porque así lo presenta la comedia, cómo a ella se le va de las manos o cómo ella se toma demasiado en serio la idea de la idea feminista, la noción de sí, la noción de los ataques por parte del machismo, se le va de las manos, su reacción es desproporcional y finalmente el relato, digamos que la corrige, de la misma manera que La Mujer del Año. Hay otras películas también de Katherine Hepburn que funcionan parecido, Historia de Filadelfia, el The Lion in Winter, el León en Invierno, una película de 68 por la cual ella también ganó el Oscar a Mejor Actriz. En todas estas películas tenemos mujeres fuertes que finalmente se dan cuenta que serán infelices sin un hombre. Mujeres fuertes que se dan cuenta que para qué ser tan fuertes si finalmente esta liberación de la mujer no las está alejando de la felicidad. Para mí es interesante cómo justamente, o para mí es una representación de cómo el aparato de Hollywood, machista, entonces y probablemente machista todavía, escogía a la actriz que representaba el feminismo para, dentro del relato, corregir el feminismo. Es decir, no, el feminismo no es que está mal, pero calmémonos un poquito, que no se nos vaya la mano. Eh, Pongan atención, si quieren ver, si alguno o alguna le interesa justamente esto, vuelvan a algunas de las películas de Katharine Hepburn y podríamos eventualmente conversar sobre cómo estas películas desarrollan una cierta visión de mundo en torno a la lucha de las mujeres por derechos. El Día de la Independencia, una película del año 96 muy muy exitosa, digamos que es de las películas que inaugura como una oleada que todavía tenemos de alguna manera a través de las películas de superhéroes, de películas catastróficas, donde hay desastres, donde destruyen ciudades. Aquí vemos en el afiche, se ve la destrucción de la Casa Blanca. El Día de la Independencia, y esto es algo que mencionaba, me parece que el profesor de guión, Gabriel Zapelli, vean el Día de la Independencia, cómo construye étnicamente los roles. Usted ve el Día de la Independencia, es una película en la cual, ¿quién salva de la invasión extraterrestre? Alien. Alien, que es una manera también de denominar a los extranjeros, es una figura un poco, bueno, funciona para lo xenofóbico, ¿verdad? Para un discurso xenofóbico. ¿Quién es el que enfrenta a los aliens? Estados Unidos. Ustedes verán en el clima del Día de la Independencia a los chinos, a los rusos, a los árabes felices porque Estados Unidos va a ser guiar el contraataque. Estados Unidos que está guiada por un presidente que es un veterano de guerra y que es un héroe. Ahí está interpretado por Bill Pullman al centro del afiche. Resulta que en esta película hay un científico, es el cerebro, es el que descubre cómo derrotar a los extraterrestres. El presidente aporta el valor, el liderazgo. El científico aporta el cerebro. El presidente es un norteamericano blanco, white anglo-saxon and protestant, blanco, anglosajón y protestante. El científico es judío. El blanco aporta el heroísmo y el liderazgo, el judío aporta el cerebro. Y el personaje afro-norteamericano, ¿qué es lo que aporta? Aporta el sentido del humor y la fuerza bruta. Es el personaje
que dice cosas chistosas, es el personaje que le da un puñetazo a un alienígena. No digo que la película sea racista, es como mencionamos hace un rato, la película, esta como tantas películas, refuerzan caracteres, refuerzan ideas respecto a cómo funcionan los personajes. Necesito caracterizar étnicamente a los personajes, justamente voy a atribuirle la etnia judía a un personaje, la etnia norteamericana, blanca protestante al otro, la etnia y sí, la etnia afro-norteamericana al otro. Ustedes tal vez se han dado cuenta que, bueno, tal vez eso ha cambiado un poco en los últimos 10, 15 años, pero generalmente en las películas de terror el protagonista no era afro-norteamericano y generalmente el afro-norteamericano moría de primero. Le digo con sonrisa porque estoy recordándome una serie, un sitcom, que no recuerdo si era el show de Colby, creo que no, un sitcom de los años 80-90 en el cual había un personaje, un tío. El tío llega a la casa, está el sobrino viendo una película, el tío llega a la casa y dice, ah, estás viendo una película de terror, ay, está comenzando, y se sienta a ver la película. Y se queda el sobrino extrañado y le dice, tío, ¿cómo sabes que la película de terror está comenzando? Advierto que era un sitcom de personajes, digamos, la familia de la serie era afro-norteamericana, lo cual permitía denunciar muchos elementos del racismo en la construcción cultural estadounidense. Entonces, el asunto es que el sobrino le dice, tío, pero ¿cómo sabes que la película esta está comenzando? Y le dice al tío, es que no ves que el negro está vivo. O sea, evidentemente, la película de terror, si el negro está vivo, la película debe tener nada más 10, 15 minutos, según el tío. ¿Qué significa eso? De no sé. Podría decirse tal vez que los personajes afronorteamericanos dentro de la construcción de la película convencional norteamericana son prescindibles, son parte del relato, pero son prescindibles. Tal vez ustedes hayan visto la saga Twilight. Yo no sé si les parecerá una lectura que tengo yo, que las últimas dos películas son unas películas en metáfora respecto al aborto, respecto a cómo ni siquiera, aunque digamos, porque Bella queda embarazada, su vida peligra, y ella dice, no, yo quiero llevar, aunque mi vida peligra, aunque yo muera, este bebé va a nacer. Es decir, nos está enfrentando un poco al argumento de, ok, puede haber el aborto, lo que se llama el aborto terapéutico, si la vida de la madre está en peligro. Ah, no, ni siquiera en ese caso el aborto es posible. Y la película pone en escena, no dice aborto, pero es evidente que está poniendo en escena la discusión sobre si las dos vidas están en juego, la vida que es ya consolidada, que es la vida de la madre, y la vida que es solamente en potencia o que está comenzando a gestarse, que es la del embrión. La película Capitán América Guerra Civil es de alguna manera una película que nos presenta la oposición de las tesis de los republicanos contra los demócratas en Estados Unidos. Los republicanos generalmente están asociados a la menor intervención del Estado federal y generalmente están asociados a una buena relación con el aparato militar. Capitán América. Iron Man, si recuerdan, Guerra Civil, Iron Man, y eso es lo que genera el conflicto entre los dos superhéroes, él quiere un registro de los superhéroes. Eso es la intervención del aparato federal en la vida de los habitantes. Finalmente, el relato a quién le da la razón. Digamos de que no le da razón del todo a ambos, pero finalmente el que gana, perdón, es el Capitán América. No se meta, que el Estado federal no se meta con las particularidades de los individuos, que los deje actuar en libertad. ¿Cómo es que yo puedo reconocer la visión de mundo en un filme? En un filme. Es igual que cuando estábamos hablando de las proposiciones estéticas de un relato.
Tenemos que reconocer cómo se presenta el conflicto, cómo comienza, qué es lo que desencadena el conflicto. No es lo mismo que el protagonista suscita el conflicto a que el conflicto le llegue al protagonista y tenga que responder. Cómo se desarrolla y cómo se resuelve. Cuando digo cómo se resuelve es que no es lo mismo que el protagonista, digamos, en una película de acción, no es lo mismo que el protagonista le perdone la vida al antagonista a que el protagonista mate al antagonista o a que el protagonista mate al antagonista por la espalda. No es lo mismo que el protagonista se enfrenta ante el antagonista a que, como ocurre en la primera de Shrek, el antagonista muere porque se lo come la dragona. Ni siquiera es que se enfrenta a Shrek. Son diferentes maneras de entender el mundo. Tenemos que ver cómo, como ya les decía, los personajes están construidos detalladamente. Ok, ¿cómo son? ¿Y qué representan? Este personaje es el héroe, pero además es policía. Este personaje es antagonista, pero también resulta que es trabajador o trabajadora social. También resulta que es militar. También resulta que es latino. O también resulta que es musulmán. También resulta que no menciona a Dios y sí menciona a Dios el protagonista o viceversa. ¿Cómo es presentado el argumento? ¿Cómo es presentada la, comillas, realidad? Porque es la realidad del relato. ¿Cómo es presentado el mensaje? Si es que la película tiene un mensaje explícito. ¿Qué es lo que podemos identificar en una película? Podemos identificar si nos da marcas, si identifica lo racial y lo étnico y cómo lo identifica y de qué manera juega un rol con en el argumento. Si identifica cuestiones respecto al género, la pareja, la familia. Si da alguna idea sobre cómo en este mundo funciona la organización, sea la organización social o la organización política. Si nos explicita cómo funcionan los intercambios económicos, o tal vez no los explicita, si sugiere cómo funcionan los intercambios económicos. Si nos da una idea cómo funciona la justicia y si hay un sistema de justicia. Si de pronto tiene una serie de recursos para construir la verosimilitud que la vincula con la historia, con el presente. Es decir, por ejemplo, una película como Bastardo sin Gloria construye una verosimilitud que rompe con la historia, por lo menos con la historia como la conocemos, la muerte de Hitler en un búnker. ¿Qué pasa con nuestra visión de mundo? Nosotros, como les decía, es nuestra manera de entender la vida, los valores que nos rigen y la información que compone esta manera de entender el mundo. Hay una serie de errores que pueden ocurrir en la experiencia de ver un filme, eso es lo que llaman los desencuentros. Puede ocurrir, y para mí eso sería un error, de llegar a apreciar un filme solamente porque conforma mi visión de mundo. Es decir, esta película no me gusta, porque no me gusta que no tenga un final feliz. O sea, como si la vida tuviese que tener un final feliz. Esta película no me gusta porque el personaje es antipático o es antipática. O no me gusta porque el personaje dice palabrotas. O no me gusta porque el personaje es infiel. No sé. El asunto es que ahí estaríamos pensando que la película tiene que funcionar como funciona mi mundo. ¿Cuál sería el problema con eso? Me estoy cerrando una gran cantidad de filmes. Y estoy cerrándome, ya no al filme, digamos, estoy cerrándome a mí a conocer otras maneras de entender el mundo. Yo creo que uno tiene que olvidar en lo que cree y lo que conoce. Por supuesto, con humildad darse cuenta que tal vez lo que creo no está totalmente estructurado o que en todo caso, aunque esté muy estructurado, uno siempre está en descubrimiento. O sea, siempre que uno está en el mundo o mientras uno está en el mundo, está actuando en él, está aprendiendo de él. Bueno, no olvidemos lo que creemos y lo que conocemos, pero no hay que cometer lo que me parece que es una injusticia, tanto estética, pero aquí hablando de visión de mundo humana, de no abrirnos al conocimiento de otras maneras de entender el mundo. Hay una lógica distinta a la cristiana, como podría ser la budista o la musulmana. Hay intercambios más allá del intercambio capitalista. Es posible que existan cosas que nunca podamos explicarnos. Es más, incluso podríamos decir, el azar puede que juegue un papel
en el mundo. Eh, y otro error que podríamos cometer es creer que la película está confirmando mi visión de mundo y no nos abramos a de verdad analizar la visión de mundo del filme. Muchas veces me he topado con gente que dice, esta película dice tal cosa, y yo veo la película y dice, pero no dice eso. Lo que pasa es que probablemente la visión de mundo de esta persona está tan consolidada que se impone y no le permite ver los detalles de la otra película o de la película. En realidad lo que estoy diciendo es que tenemos que estar abiertos y alertas tanto a nuestra propia manera de entender el mundo como a la manera de entender el mundo que el filme nos ofrece. De la misma manera que con la cuestión estética, digamos, con la aproximación estética que estaba en la presentación de Estrategias de Presión de Cine, la visión de mundo es presentada, una recomendación para que le ponga atención, es presentada una parte importante en los primeros minutos del filme. Ahí nos presentan las reglas del juego axiológicas e ideológicas, de la misma manera que nos han presentado, como les decía, las reglas del juego de naturaleza formal. Por supuesto, tenemos que poner atención a la evolución de los personajes y los conflictos, pero ya en los primeros minutos nos va a presentar estos roles, estos rasgos, etnia, edad, profesión, el rol, antagonista, protagonista, la naturaleza del conflicto, ideas como les decía a ustedes, lo sagrado, la justicia, ahí ya está siendo representado. Bueno, creo que aquí cerramos esta serie de recomendaciones en torno a la visión de mundo. En realidad yo creo que es algo para lo cual ustedes están más naturalmente preparados porque, como les decía, estamos hablando de el mensaje que la película procura transmitir. Y generalmente estamos más preparados desde la secundaria, cuidado y no antes, justamente a poner atención a los mensajes de las cosas. Aquí lo que queríamos es darle unas ciertas herramientas para aproximarse a esos mensajes, para reconocer la relación entre el mensaje del filme y mi propia aproximación del mundo, y también para tal vez cuestionar un poco los relatos, examinarlos un poco más. O sea, darles una segunda mirada, más que examinarlos un poco más, darles una segunda mirada de la cual puede ser que, a través de la cual puede ser que encontremos cosas nuevas. Bueno, nos encontraremos probablemente con alguna otra presentación y por supuesto nos encontraremos en clases esta semana. Muchas gracias.